Hola, buen día. Dios los bendiga a cada uno de los que están escuchando en esta mañana. Quiero compartirles un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 32 al 43, y dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, y echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y nosotros podemos ir viendo a través de lo que estamos leyendo en estos pasajes cómo el Señor, aun cuando todo le está saliendo en contra, Él puede tener misericordia de cada uno de nosotros. Cómo el Señor puede prestar atención, o sea, quitar la atención de sí mismo y prestar atención en lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Sí, dice que los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y uno de ellos, malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no importa cuán bajo hayamos caído ni al borde del abismo en el que nos encontremos, en Jesús tenemos esperanza. La palabra de Dios dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera le crucificaron allí, y a los malhechores, a uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, la escena en la que nos encontramos se dio minutos antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él iba camino a la cruz junto a dos malhechores. No sabemos mucho de ellos, no sabemos cómo se llamaba, de dónde venían ni qué crimen habían cometido. Lo único que dice el texto era que eran malhechores. La palabra malhechor significa un hacedor de males, alguien que se deleita en la maldad. El apóstol Mateo en su carta dice que eran ladrones. Sin embargo, hasta donde sabemos, la ley romana y judía no condenaban el robo con la muerte. Por ese motivo es de suponer que además de ladrones, estos hombres habían cometido crímenes mayores. Muchos teólogos creen que probablemente eran seguidores de Barrabás, un hombre rebelde, forajido, un hombre que manchó sus manos con sangre romana. Aparte de ser ladrones y criminales, estos hombres eran blasfemos, duros de corazón y sin afecto natural. Al principio de la crucifixión, cuando vemos los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, se burlaban de Jesús. Y estos malhechores también hacían lo mismo. Mateo 27:44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y por si esto fuera poco, ser crucificado en una cruz no era el castigo común para la mayor parte de los criminales en ese entonces. La cruz era el más cruel y horroroso de todos los castigos, y estaba reservada para aquel que hubiese cometido el peor de los crímenes que un hombre pudiera cometer. Ahora, se aplicaba generalmente a esclavos, hombres libres que no pertenecían a Roma, por crímenes como el homicidio, la traición, la sedición. En resumen, Jesús no estaba siendo crucificado frente a dos hombres que injustamente fueron a parar a ese lugar, sino que delante de él estaban los hombres más rebeldes y forajidos que este mundo pudiera concebir. Hombres implacables, perversos, hombres que habían tomado la decisión de vivir sin respetar las leyes de los hombres y mucho menos las leyes de Dios. Ahora, muchos al ver a estos dos malhechores podrían creer, o podrían, mejor dicho, caer en el error de creerse mejores que ellos, como sucede hoy en día. Sin embargo, la realidad es que ellos son simplemente el cuadro perfecto de lo que nosotros somos. Romanos 3:9 al 12 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Tú creías que era un hombre bueno y respetable? ¿Un hombre justo que cumplía la ley y vivía una vida moral intachable? ¿Te creías digno heredero del cielo? Hay muchas personas así hoy en día, dentro y fuera de las iglesias, pues es tiempo de bajarse del pedestal. Tu vida y la mía no es mejor que la de esos hombres que estaban crucificados al costado de Jesús. Bien decía un pastor, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Así es la condición de nosotros los seres humanos en ocasiones. Sin embargo, antes de morir algo pasó en la vida de uno de estos malhechores, algo que lo cambiaría por toda la eternidad. En primer lugar, el malhechor vio el testimonio de Cristo. La palabra de Dios dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Uno podría perdonar a un amigo que nos ha hecho daño y se ha equivocado, pero perdonar a unos asesinos despiadados, blasfemos y burladores. A gata nos cuesta hoy en día perdonar a una persona que fornicó o adulteró o robó o cayó en algún vicio y vuelve a la iglesia y todo lo miramos. Eso no se ve todos los días. Estoy seguro que el malhechor quedó impactado con las palabras y con la actitud de Cristo. Se asombró de cómo ante esa avalancha de odio y de desprecio Jesús respondió con mansedumbre y misericordia y perdón. Y a veces es bueno preguntarse cómo estamos respondiendo nosotros cuando se nos viene una avalancha de murmuración, de crítica, de cuestionamientos, de acusaciones. En lugar de tratar de vengarse de sus enemigos, dice el apóstol Pedro, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, y ese es Dios. Es necesario que nosotros empiecemos a tener un temperamento semejante al de Cristo. Es necesario. En segundo lugar, el Espíritu Santo usó el testimonio de los enemigos de Jesús para abrir el entendimiento del malhechor. Si no hubieran habido enemigos de él, el malhechor no hubiera entendido. A veces tienen que suceder cosas a nuestro alrededor para que podamos entender. La palabra de Dios dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y este es el rey de los judíos, como una burla ante todos. Pero uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces los dos malhechores tuvieron a Jesús a la misma distancia, como vos y como yo. Los dos malhechores pudieron hablar, o sea, pudieron orar. Los dos malhechores pudieron pedir lo mismo, pero uno lo pidió bien y el otro mal. 4 fueron los grupos de personas que se encontraban en el Calvario y los 4 querían ridiculizar y burlarse del Maestro. En primer lugar estaba el pueblo que días antes aclamó a Jesús como su Mesías, pero que ahora simplemente dio aprobación para semejante crueldad. El pueblo, la iglesia. En segundo lugar estaban los gobernantes quienes insultaban y se burlaban de Cristo diciendo, si este es el Cristo, sálvese a sí mismo. Y en tercer lugar estaban los soldados, quienes en un acto de burla fingieron que el vinagre era en realidad vino real y se lo ofrecieron como si Jesús fuera su rey. Y en cuarto lugar se encontraba el otro malhechor, que aún en sus últimos minutos de agonía no se arrepintió, sino por el contrario exigía que Jesús le salvase y se salvase a sí mismo. Él también. Estoy seguro que ante las palabras de todos ellos, interiormente el malhechor de nuestra historia se llenó de asombro ante la persona de Cristo y se dijo, wow, este hombre decía ser Cristo, el escogido de Dios, el Rey de Israel. ¿Será que el Mesías prometido que tanto ha esperado nuestro pueblo es este que está aquí a mi lado?
De pronto Dios abrió su corazón a la verdad. El velo que cubría sus ojos se rasgó en dos y pasó de la oscuridad más profunda en la que se encontraba la luz a la vida eterna. Un milagro ocurrió en ese momento. El hombre del cual la mayoría pensaría que nunca se llegaría a los pies de Cristo, hoy era hijo suyo. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Por sus palabras, que eran fruto de su conversión. La palabra de Dios dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al escuchar las palabras del malhechor, claro, no hay duda que ellas brotan, de esas palabras brotan tres frutos o evidencias de un corazón transformado y perdonado por el Señor Jesucristo. En primer lugar, el malhechor mostró temor a Dios. Al oír a su amigo blasfemar contra Jesús, rápida fue su reacción y reprendió a su compañero al decirle, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Porque en otras palabras lo que le dijo fue lo siguiente, estás a punto de morir, estás en la puerta del infierno y ni aún así aparece tu temor al Señor. Estoy seguro que su compañero se quedó impresionado. Estoy seguro que su compañero quedó impresionado por esto, porque al comienzo de la crucifixión ambos se hacían burla del maestro. Sin embargo, con el pasar del tiempo, con el correr de los minutos, el corazón del uno fue quebrantado, reconociendo que aquel quien estaba a su lado no era un hombre más, sino que era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Qué interesante, la perspectiva del malhechor cambió por completo. Ahora ya no tenía temor a aquellos que podrían destruir su cuerpo. Su temor cambió hacia aquel que podía destruir su cuerpo y su alma en el infierno. ¿Y qué de nosotros? Nos preguntamos entre nosotros, ¿hay temor de Dios en nuestra vida? Porque nosotros no sabemos cuándo es el último momento. Ellos sabían que ya se terminaba todo. Muchos rechazan seguir y obedecer al maestro por temor a lo que sus padres, su familia, sus compañeros, sus amigos les pudieran decir o hacer. Muchos viven una vida pecaminosa y secreta y su mayor temor es que alguien los descubra. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta que los ojos del Señor todo lo ven. Son tan claros en el día así como en la noche. Los ojos de Dios ven todo, de día o en la noche más oscura. Todo hombre, toda mujer, todo humano debiera de tener temor de Dios, porque no es a un hombre a quien hemos de dar cuenta, sino al autor de la vida, al creador del universo y al sustentador de todo cuanto existe. En segundo lugar, el malhechor reconoció su pecado en contraste con la pureza de su Salvador. Y él dijo, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este hombre antes de morir reconoció su pecado, su impiedad, reconoció que a lo largo de su vida había vivido una vida en total rebeldía hacia su Creador, reconoció su miseria, su bancarrota espiritual, reconoció que no tenía nada que ofrecerle al Señor y se amparó solo en la gracia y la misericordia de Dios como nosotros. ¿Y qué hay de ti? Amigo, amiga, hermano, ¿alguna vez has llorado por tu pecado y tu impiedad? ¿Alguna vez nosotros, me lo pregunto a mí mismo, alguna vez le has dicho al Señor, ten misericordia de mí porque soy un pobre pecador, una pobre pecadora? ¿Alguna vez te has visto a ti mismo como un mendigo espiritual que necesita la misericordia y la gracia de Dios para escapar del infierno? Lo hemos hecho, nos hemos visto así. En tercer lugar, notamos su confianza y fe en Jesucristo. Sus últimas palabras fueron, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Minutos antes de morir, el malhechor reconoció quién era Jesús y puso su confianza en Él. No es solo reconocerlo, es depositar nuestra confianza en Él. Apeló a su misericordia al decirle humildemente, acuérdate de mí. Simplemente eso. Él sabía que no tenía nada que ofrecer a Dios, sino solo un corazón quebrantado y arrepentido, un corazón dispuesto a ser transformado por la gracia de Él.
Seguro que por su mente pasó la palabra de Cristo cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y él se dijo a sí mismo: si él tuvo compasión de la gente que lo trató mal, tal vez también tenga compasión de mí. Y así debemos de pensar. A su vez reconoció también que era el rey de Israel, el Mesías prometido. Reconoció que un día el Señor volvería a la vida y establecería un reino como nunca antes, y le pidió que cuando llegue ese día, él le concediese entrada al reino. Ante ello, la respuesta de nuestro Señor fue para mí realmente asombrosa, maravillosa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Sin trabas, sin tantas cosas que a veces nosotros mismos los pastores ponemos en la iglesia. Che, para bautizarse tenés que esperar 6 meses, tenés que hacer un curso, tenés que vestirte así, tenés que no ponerte maquillaje, tenés que usar pollera, no uses pantalón, tenés que sacarte los aritos, tenés que sacarte el piercing, tenés que no tatuarte, tenés que, y es mucho más simple el evangelio, tenés que creerle. No le dijo primero tienes que bautizarte o cumplir los sacramentos, si no, no puedes entrar al cielo. No le dijo primero tienes que hacer obras de caridad y enmendar tu pecado. Tampoco le dijo hoy estarás en el purgatorio y después de cierto tiempo pasarás a la gloria. No, lo que le dijo fue hoy, no mañana, hoy, ni la semana siguiente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es hermosa esta historia. ¿Y qué de ti, mi hermano o mi hermana? ¿Crees que Dios no te puede aceptar por haber cometido tanto pecado y tanta maldad? Si aún a mí, a Gustavo Amorín, me ha perdonado tantas cosas y aún estoy aquí, vigente, postrado a los pies, con errores, con faltas, con pecado, con duda, con un montón de cosas, pero reconociendo a mi Padre. Mirá la vida de este hombre. Si en todo el mundo existía un hombre que no tenía esperanza de salvación, era este. Y aún así, Dios lo salvó. Y si Él pudo salvar a este amante de lo malo mientras estaba en una cruz, ¿cuánto más te puede salvar a ti, ahora que ha resucitado y está sentado a la diestra del Dios Padre? Se cuenta que cierto día se le pidió a un campesino contar lo que Cristo había hecho por él. Entonces él se fue a un bosque, escarbó un poco la tierra y sacó un gusano. Puso el gusano en medio de un montón de hojas secas y con un fósforo comenzó a quemar esas hojas. Cuando ya el fuego estaba a punto de quemar al gusano, dice esta reflexión o esta historia que este campesino tomó al gusano en sus manos y dijo: este es mi gusano, y lo salvó. Y al acabar la demostración dijo: eso mismo hizo Jesús por mí. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos y hermanas. Cuando ya estábamos a punto de quemarnos en el fuego del infierno, Él por amor entregó su vida para salvarnos. Nos libró del fuego, nos tomó entre sus manos y dijo: este es mi gusano. Ven a Él. Es tiempo, hermano y hermana que estás escuchando, es tiempo que nosotros vengamos. Y uno diría: pero si yo estoy acá. Pero es tiempo que vengamos reconociéndolo y entendiendo que cuando Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ese perdón llega a hoy. Ese perdón llega hasta que Él venga a buscarnos a cada uno de nosotros. Ese perdón llega hasta que Jesús vuelva. Porque ya todo está pago en la cruz. Y no es que esto se malinterprete y nos dé una carta de acceso al libertinaje, sino que es que podamos cada día arrepentirnos y entender que no hay un pecado peor que el otro, que no podemos ser cristianos que andemos con un pecadómetro mirando cuál es el pecado más grave o el más light. No. El Señor nos perdonó. El Señor está esperando que nosotros lo reconozcamos como este malhechor y que aunque estemos sintiendo que estamos en las puertas, al borde del abismo, que estemos en el umbral del infierno, aún de ahí Dios puede rescatarte. Dios te bendiga mucho.